Hace ya algunos años, y digo ya hace algunos años porque efectivamente así es, y es que uno empieza a medir las cosas ya no por el número de años, sino por eventos. Y para que se den una idea de por qué digo hace ya algunos años y no preciso cuántos, es porque esto que voy a compartir sucedió cuando mi hijo mayor, que en este momento está a la mitad de sus estudios de universidad, era un recién nacido. Entonces, hace ya algunos años, estaba yo frente a un grupo de jóvenes en una colonia de aquí de mi ciudad, en una parroquia que, si bien era de mi ciudad, pues era del otro extremo de la ciudad. Y estaba con ellos, estaba impartiéndoles un tema en su grupo de jóvenes. Y ahí pues yo era el mayor, porque por lo general el coordinador de un grupo, sobre todo cuando son jóvenes o cuando son adolescentes, pues es el mayor de todos ellos, y era el caso. Él tendría unos 21 o 22 años. Y el resto del grupo pues andaban entre los 15, 18, 19 años. Y estábamos muy en paz con nuestro tema, estábamos muy entretenidos, muy a gusto. Y llamó mi atención que esa paz, esa armonía en la que se estaba llevando a cabo pues aquella reunión de ellos, en la cual me habían permitido 1 hora para impartirles un tema, empecé a notar cierta inquietud, sobre todo en las chicas, en las mujeres. Yo estaba yo estaba concentrado en lo mío, y quizá pasaron algunas cosas que, por yo no ser parte del grupo, pues no las percibí, pero ellos sí. Y a las que más se les empezó a notar fue a las muchachas, fue a las chicas. Y cuando uno de los muchachos se puso de pie, yo pensé que me iba a comentar algo, me iba a pedir algo, pero no, simplemente se encaminó hacia la puerta. Y después de él se levantó otro y se encaminó hacia la puerta, y se salieron. Y yo para ese entonces yo ya estaba totalmente extrañado, porque dije, pues ¿cómo son los jóvenes ahora? Bueno, pero de hace años ya eran más o menos así, ya empezaban a ser así. Dije yo, pues no es extraño que simplemente se haya levantado y se haya ido por como son ahora. Pero ya que dos se levantaran y se salieran, dije, ¿qué hice mal? ¿Qué dije mal? Y empecé a hacer un recuento mental de lo que estaba diciendo, y dije, no, pues si hoy no ha estado tan duro, ha estado muy tranquilo el tema. Y no encontré en lo que yo había hecho o dicho un motivo por el cual ellos se hubieran ido. Entonces, cuando vi que otros dos jóvenes se levantaron, entonces observé a las chicas, y dos de ellas estaban viéndome con unos ojos de angustia. Había angustia en sus ojos y se me quedaron viendo. Y observé a los demás y estaban asustados. Entonces yo me acerqué a ellas y les dije, ¿qué pasa? Y me dijo, lo que pasa, me dijo una de ellas, lo que pasa es que unos muchachos que son de otra de las colonias vecinas han estado en problemas con los de esta colonia y están ahí afuera. Y los muchachos se salieron porque los vieron que estaban ahí afuera y se van a pelear. Entonces yo, en ese entonces, pues no me di las consecuencias. En ese momento yo no me di las consecuencias. Yo no conocía a aquellos famosos jóvenes de otra colonia, porque si bien yo conocía a los de ahí, de esa parroquia, porque ya había ido en varias ocasiones con ellos a dar un tema, a los otros no los conocía. Pero no desconocía el ambiente de las pandillas, de las peleas entre una colonia y otra, no lo desconocía, y sabía que era algo desagradable, algo bastante violento cuando se daban así ese tipo de peleas. Claro que no desconocía ese tema.
Y me preocupé y no me di y salí sin preguntar más, y encontré a los jóvenes del grupo en un lado. Eran como 4, los 4 que se habían salido, el resto no se había salido, y del otro lado eran como unos 10 jóvenes. De entre ellos, el más aguerrido era un chaparrito, era un muchacho delgadito de baja estatura, pero cómo hablaba hasta por los codos y gritaba y decía. Y entonces los muchachos del grupo les estaban tratando de explicar, diciéndoles que ellos estaban en una cuestión de la iglesia, que estaban en un tema, y que por favor se fueran, que no buscaran más problemas. Yo creo que ese motivo fue el que hizo que el otro grupo de 10 jóvenes no agredieran a los 4, porque efectivamente estaban en el atrio del templo, y eso de alguna forma yo entiendo que los detenía. Y yo salí justo en el momento en el que estaba la discusión en lo más alto, y yo hablé con ellos, me interpuse, hablé con los jóvenes que iban de la otra colonia, hablé pausadamente, tranquilamente, conciliadoramente. Yo entiendo que mi estatura y mi edad y mi peso, y como físicamente en aquel entonces estaba, de algo valió, porque todos me veían hacia arriba. Entonces de alguna forma yo entiendo que algo valió, pero claro que había algo más en el ambiente, había algo más. Estábamos en un tema de la iglesia, estábamos en el templo, y todo influyó para que al final de cuentas los otros jóvenes desistieran. Ya para entonces ya el resto del grupo había salido, los demás muchachos estaban ya atrás, en la parte de atrás, y también las chicas, algunas estaban llorando. Y ya con toda la situación como se dio, algunos vecinos habían salido, y aquellos 10 jóvenes pues desistieron y dijeron, bueno, está bien, ya nos vamos. Y se dieron la vuelta, y aquel chaparrito se regresó. Ya cuando aquellos jóvenes habían recorrido unos 20, 30 metros, él se dio la vuelta y regresó. Y entonces se dirigió a mí y me dijo, mire, no crea que nosotros no sabemos de Dios, nosotros sí sabemos de Dios, porque nosotros también andábamos en la iglesia, hemos andado en la iglesia, y también hemos andado así. Dice, conocemos a Dios, pero sabe una cosa, nuestros papás no nos quieren, nuestros papás no les gusta cómo somos, y no nos quieren en la casa, y por eso nos salimos a la calle. Los papás no nos quieren. Es más, incluso, ¿sabe qué? Tampoco Dios nos quiere, y por eso sabe cómo nos llamamos nosotros. Le dije yo, ¿cómo se llaman ustedes? Nosotros somos los olvidados de Dios. Se me quedó viendo, y yo solo alcancé a decirle unas cuantas palabras, y yo le dije, pues creo que van a tener que cambiarle el nombre a su grupo. Me dice, ¿por qué? Le dije, porque eso no existe. No hay nadie que esté olvidado de Dios. Entonces creo que van a tener que cambiarle el nombre. Dice, no, dice, pero a nosotros nadie nos quiere, todos nos desprecian en la colonia, todos cuando nosotros llegamos, todos se van, todos nos ven feo, todos nos ven mal. Por eso nos llamamos los olvidados de Dios. Y después de que aquel joven me comentó esto, ¿por qué se llamaban los olvidados de Dios? Se dio media vuelta, ya no había manera de hablar más, y se fue con el resto de sus compañeros. Y yo me volví y les pedí a los muchachos del grupo que entraran de nuevo al salón parroquial. Y entramos, y un momentito después aquel muchacho volvió al templo y pidió permiso para entrar al grupo. Y los muchachos se quedaron muy extrañados porque se entró él solo. El resto de sus compañeros se fue. Él, cuando se dio la vuelta, caminó hacia ellos, pero por algún motivo él se regresó.
y pidió permiso para entrar y se sentó en el grupo de los de la colonia de enseguida, con los que pues muchos pleitos habían tenido, y se estuvo unos momentitos. No sé si fue una bravata, o sea, no sé si fue un decirles, miren, no les tengo miedo. Yo quiero pensar que fue porque de alguna manera él se sentía atraído, entró en ese ambiente también, en ese ambiente de hablar de Dios, de estar hablando de Dios y de sentirnos todos protegidos por ese espíritu que se sentía, ese espíritu cristiano que por lo menos por unos momentos los hizo reflexionar y los hizo detenerse de aquellos problemas que ellos tenían. El joven estuvo ahí unos minutos, yo continué el tema y él se fue. Y ya cuando él se fue, detuve el tema. La situación pues había sido bastante extraordinaria como para dejarla pasar. Y entonces yo platiqué con los jóvenes de aquel grupo y les comenté lo que aquel muchacho me había dicho. Y yo les pregunté que si ellos sabían eso. Entonces me dijeron que no. Y yo les preguntaba, ¿y qué los hace pensar? ¿A qué los lleva a pensar esto que les estoy comentando? Y entonces dijeron, no, pues es que, pues sí, efectivamente tienen muchos problemas. Les dije yo, y esto que él comentó, lo que hoy pasó, ¿creen ustedes que les puede ayudar de alguna forma a ya no volver a tener ese tipo de problemas? Y pues algunos dijeron que sí, otros no. Estas cosas, este tipo de problemas, sobre todo cuando se tiene esa edad de los jóvenes, pues llevan tiempo, pero yo quiero pensar que de alguna forma ayudó. Como dije, es una colonia del otro lado de mi ciudad. Si bien sí volví con ellos a dar algunos otros temas, y algunos de ellos me los he encontrado incluso en otras ciudades, algunos de ellos ya viven en otras ciudades y me los he encontrado, pero nunca hemos hablado de esto. No sé qué fue lo que sucedió. Pero desde aquel entonces yo pensaba en cómo nuestras relaciones con nuestros padres, nuestras relaciones con los jóvenes de otra colonia, nuestras relaciones a veces con los vecinos, como el caso de esos jóvenes, y ya en otras etapas de nuestra vida, pues nuestras relaciones con algunos maestros, nuestras relaciones con la familia en general, no solo con los padres o con los hermanos, nuestras relaciones en el trabajo, cuando somos maltratados, cuando somos mal recibidos, o cuando somos mal entendidos, o que por lo menos nosotros consideramos que somos mal entendidos, que no somos comprendidos, nos llevan a sentir el rechazo, nos llevan a sentirnos excluidos, y eso nos duele. Aunque a veces, porque estos jóvenes, por como yo los veía, cómo iban vestidos y en las condiciones en las que iban algunos, no eran peritas en dulce. Y entonces aquel muchacho decía, en la colonia cuando nos ven llegar, no nos quieren y nos corren. Pero uno no ve eso. Nuestros papás en nuestras casas nos corren. Pues sí habrá quizá motivos, ¿verdad? Para que en el caso de algunos de ellos sí pase eso, pero uno cuando lo vive, cuando es el rechazado, cuando es el incomprendido, cuando es el maltratado, eso uno no lo entiende, no lo ve, y se siente uno rechazado, y eso duele. El problema, o muchas veces lo que pasa, es de que uno esperaría que del que se siente rechazado, que se siente dolorido, que se siente incomprendido, pues uno esperaría una actitud de acercamiento, una actitud de amistad, una actitud benevolente, una actitud cooperativa.
Pero muchas veces la actitud del rechazado pues es violenta. Ante el rechazo nosotros respondemos con una actitud agria, acre, dura, difícil. Y entonces en lugar de muchas veces nuestros padres o nuestra familia o nuestros maestros o nuestros guías, nuestros sacerdotes quisieran de nosotros, ante esa sensación de que no somos bien aceptados, pues una actitud de ok, de transigencia, de decir voy a portarme como ustedes quieren para que me traten como yo quiero. No es, más bien es muchas veces es, me están tratando mal, me rechazan por cómo me visto, pues me voy a vestir peor. No me quieren por cómo hablo, pues voy a hablar peor. No me quieren porque no ayudo, pues en lugar de ponerme a ayudar, voy a ayudar menos y voy a regar más. Y empezamos a desarreglar más la casa de lo que lo hacíamos, en lugar de tener esa actitud. Y es un ciclo vicioso. Pero a mí lo que más me llamó la atención fue el hecho de que aquellos jóvenes se llamaran los olvidados de Dios. Y para cuando un grupo, o como una pandilla, como en el caso de aquellos muchachos, se ponen los olvidados de Dios, es porque realmente todos en consenso se sintieron así, se sintieron cómodos con ese nombre, se sintieron identificados con ese título y eran los olvidados de Dios. Pero cuando yo le pregunté a aquel joven por qué se llamaban así, él no mencionó a Dios. Él dijo que sus papás, que sus vecinos, que su colonia y que los jóvenes de aquella colonia los rechazaban y los corrían, y por eso se habían puesto los olvidados de Dios. Cuando muchas veces nuestras relaciones no van bien y son difíciles, nos causan dolor y rechazo, pues como en muchas otras ocasiones, culpamos a Dios y sentimos que Dios no está con nosotros, porque si todos me rechazan, entonces Dios no me defiende. Si nadie me quiere, pues es porque Dios no me hizo una mejor persona, no me hizo mejor para que todos me quisieran. Y entonces al final de cuentas, como en muchas otras cosas, Dios es el que sale culpado, es el que sale culpable. Y entonces Dios no me quiere y Dios nos ha olvidado. Pero no es así. No es así. El que yo tenga una mala relación con mi papá no quiere decir que mi relación deba ser mala o que sea mala con Dios Padre. El que yo tenga una mala relación con mis hermanos no quiere decir que yo tenga una mala relación con mi hermano, con Jesús. El que yo tenga una relación con el mundo entero no quiere decir que el Espíritu Santo me ha olvidado a mí, que me ha relegado y que me tiene olvidado. El que yo tenga malas relaciones, el que sea rechazado, el que no sea aceptado, incluso el que sea odiado por el mundo entero, no quiere decir que Dios me odie y que Dios me haya olvidado. Porque de hecho es totalmente todo lo contrario. Porque Dios es fiel y Dios dice que Él nos amará por siempre, que su amor es fiel y que nunca dejará de amarnos. E incluso Él dice, los cerros se correrán, los montes se moverán y yo no dejaré de amarte. Y Él dice, hablando de cuestiones de relación, el amor que una madre siente por un hijo pudiera considerarse que es el más grande que existe. Y la palabra de Dios dice, aunque una madre deje de querer a su hijo, y habló en general, aunque las madres dejaran de querer a sus hijos, yo nunca dejaré de amarte. El amor de Dios siempre está ahí. Quizá nuestras relaciones con las demás personas, por nuestro comportamiento, por nuestra actitud,
por lo que hemos hecho, al extremo al que hemos llevado nuestras relaciones. Creemos que Dios se ha olvidado de nosotros y que ha dejado de amarnos, pero no es así. Y aún si tú estás en esa situación que tú crees que es de olvido y que Dios te ha olvidado y que no te ama, no es cierto. Voltea al cielo y clama y dile: Señor, en realidad me amas. Me dicen que me amas. Yo siento que nadie me ama y por eso he sentido que tú ya no me amas. Todos me han olvidado y por eso siento que tú me has olvidado. Todos me rechazan y creo que entonces que tú también me rechazas. Me dicen que no es cierto. Y yo creo eso entonces, Señor. Ámame, acéptame, abrázame, díselo, dile al Señor, dile a Dios, prueba y verás qué hermoso es el Señor. No sé qué va a pasar con las demás relaciones que tú tengas. No sé qué va a pasar con las relaciones con tus vecinos, con tus padres, con tus compañeros de trabajo. Pero si tu relación con Dios se congracia, si de nuevo estás en comunión con Dios y empiezas a recibir esas bendiciones que el Señor tiene para ti en tu vida, muy probablemente esas otras relaciones que están rotas se van a empezar a componer. Déjalo actuar, dale una oportunidad a Dios de demostrarte que no hay en la tierra nadie olvidado de Dios, nadie desamparado de Dios. Amén. Pues que así sea con el favor de Dios. Bendiciones.